Aunque se había anunciado solo lo relativo al impuesto a primaria para parte del sector agropecuario, ahora subió la contribución inmobiliaria rural, con lo que el nuevo gobierno nacional comienza su gestión aumentando impuestos al agro. Comenzó la República Oriental del Prado, como se ha dado en llamar este año a la máxima muestra agropecuaria del país, en tanto a gran ritmo aquí por el norte se preparan la Expo Chiflero en Artigas y Curtiseiras en Rivera. La importancia de la revisión de toros será el informe central de esta cuarta edición de Agroideas en su nuevo ciclo que estamos iniciando en estos momentos. Amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en las pantallas de Ideas del Norte y comenzamos este encuentro con temas nada gratos para los empresarios de la producción primaria, ya que se confirmó un aumento de la carga impositiva para el sector. El aumento de la contribución rural es una señal de alarma grave que desestimula la inversión, dicen las gremiales agropecuarias. Y lo dicen porque en el proyecto de ley de presupuesto el Poder Ejecutivo elimina una rebaja de 18% en la contribución inmobiliaria rural que dispuso el gobierno del doctor Jorge Valle, por lo que significa un aumento de la carga tributaria del entorno del 22% de este impuesto a los productores. La iniciativa del gobierno de Tabaré Vázquez, a través del artículo 628 del proyecto que envió el 31 de agosto al Parlamento, elimina el primer inciso del artículo 448 del presupuesto que establecía la rebaja en la contribución inmobiliaria rural. Sin dudas, este aumento en la carga tributaria incidirá en los costos de producción, inversiones y en la competitividad del sector. En instantes vamos a entrarle a este tema con más detalles. Ahora les contamos que comenzó la mayor muestra agroindustrial y comercial del país, que recibe a los cientos de miles de visitantes en la ahora llamada República Oriental del Prado. Son 2.306 reproductores los que pugnarán por conquistar a los jurados, tratando de ser los mejores en la comparación genética de las distintas razas y especies. Creo que es el eslogan lo decía mucho cuando hablaba de que Expo Prado es Uruguay y Uruguay es Expo Prado. En realidad creo que lo que estamos diciendo es que Uruguay es el campo y el campo es Uruguay, y que estos son momentos en donde sin duda el campo se muestra en todo su esplendor como sector que lidera los procesos de crecimiento, como ha pasado en estos últimos años y ha quedado de manera elocuente en lo que es materia de innovación, de tecnología, de conocimiento, incrementos en la productividad para sacar la economía y el país adelante. Y creo que eso es un poco lo que trata de reflejar el eslogan, de manera integrada en un Expo Prado que cada día es más integradora, y hemos trabajado mucho en ese aspecto, y creo que está a la vista. Cada vez más hay un conjunto de actividades para disfrutar en familia. Con las mismas expectativas, con distintas realidades y condiciones, porque todos los años nos encontramos con un panorama diferente y la exposición no es ajena. Justamente el hecho de ser una síntesis del país hace que no pueda ser ajena a las situaciones que el país vive, que ya no hablando de dificultades, sino hablando de situaciones, de estado de ánimo, que obviamente en este tipo de eventos y en este tipo de actividades se repercute, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de atemperar esas cosas, ¿no? O sea, de mantener una muestra no viable, la palabra no es viable, una muestra vigente, que sorprenda al público, que le interese, que siga siendo un buen escenario, un buen contenedor para que pasen cosas. Y bueno, creo que la exposición lo viene logrando, o sea, no nosotros estamos de paso, pero 110 ediciones hablan de que ha habido mucha gente y mucho tiempo ha pasado por esto, y seguramente han pasado, como decía hoy el director, han pasado por crisis, por situaciones infinitamente peores a esta, guerras, no sé, una cantidad enorme, y la exposición siguió siendo vigente y siguió siendo válida y viable. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos con este evento tan consolidado, ¿no?
Sobre el final de esta edición tendremos más sobre esta Expo Prado 2015, el mayor evento agropecuario de nuestro país. Martes 15, hora 14, local Las Casuarinas, 10 yeguarizos, 450 lanares, 320 vacunos. Lanares, 250 borregos gordos y preparados, 100 ovejas preñadas y pariendo, 100 ovejas gordas y preparadas. Vacunos, 10 vacas y novillos gordos, 140 terneros y terneras, 80 vacas de invernar, 50 vaquillonas de 1 a 2 años y 40 novillos de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Destacamos lotes de terneros sola marca Brangus, de excelente clase, vaquillonas preñadas y falladas con peso dentore, excelente vaca de invernar de muy buen tamaño como para meter muchos kilos. Consulte por financiación, no se otorgan créditos en el día del remate. Pasarán bajo martillo 2 motos seminuevas, una Jumbo 125 con 500 kilómetros y una Winner 200 centímetros cúbicos. Recuerde, los buenos ganados de Artigas se venden en Las Casuarinas y lo remata Ganadera del Norte. Empresa Araujo, llegando a los 50 años, siempre junto al campo. En Barraca Cueros, lanas, raciones, granos, sales, en transportes, transporte y logística en todo el país. Y además Gastón Araujo ofrece sus servicios en remates, ventas, tasaciones, consignaciones. Andrés Cheveste 747, Telefax 4772-2750. www.araujo.com.uy. Del norte al país. Genética de alto impacto para Uruguay. María Isabel, Cabaña Verdin Angus, presente este año en la Expo Prado y El Chiflero, con la descendencia directa de los más laureados, siempre en Palermo. Lecueder número 1, teléfono 4772-2616, celular 099-772-033. Cabaña María Isabel, genética de alto impacto para Uruguay. Escritorio Antonio J. Brum anuncia. Jueves 24 de septiembre, local Don Edmundo. Estamos recibiendo consignaciones. Anote su lote con tiempo para mejor difusión y aproveche una buena oportunidad para vender. Por informes 477-231-51, Ansel 099-772-291. La apertura de Estados Unidos para la carne ovina con hueso está cada vez más cerca. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, confirmó que la semana pasada las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron a Uruguay que la fase técnica está finalizada y aceptada, por lo que únicamente resta la publicación de la normativa habilitando el mercado y posteriormente se deberá transitar por el periodo de 60 días que se abre para recibir posibles comentarios. Aguerre no quiso aventurar fechas de apertura, pero se mostró muy optimista. Estamos haciendo gestiones y muy probablemente sobre fines de octubre estaré viajando a Estados Unidos, pero la idea es tratar de que cuanto antes se publique esa norma en el registro federal, dijo el ministro. Bien, como les comentábamos al comienzo, el agro pagará más por la contribución rural. En el proyecto de ley de presupuesto, que fue enviado el 31 de agosto al Parlamento, el Poder Ejecutivo elimina una rebaja de 18% en la contribución inmobiliaria rural, lo que implicaría un aumento de la carga tributaria del entorno del 22% de este impuesto a los productores. El artículo 628 del proyecto que el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento deja sin efecto el primer inciso del artículo 448 de la Ley de Presupuesto del gobierno de Jorge Valle en el periodo 2000-2005,
que establecía esta rebaja en la contribución inmobiliaria rural. El impuesto de primaria debe ser uno de los impuestos que se paga con mayor gusto, quizás de los pocos que se pagan, pero realmente no nos oponemos al impuesto de ninguna manera y simplemente acatamos lo que el gobierno de turno decida. Lo que cayó mal en ese momento es cuando se insinuó de alguna forma que el sector no quería apoyar a primaria. Este asunto llamó la atención de los legisladores de la oposición y despertó inquietud entre las gremiales de productores rurales que esperaban que en el periodo de gobierno no hubiera aumentos de la carga tributaria, tal como lo anunciaron en la campaña electoral el presidente Vázquez y el ministro de Economía Danilo Astori. Los productores hicieron notar que si a este aumento se le suma el impuesto a primaria, pagarán entre un 40 y un 45% más de lo que pagaron por contribución inmobiliaria rural en el año 2014. El impuesto a primaria en el agro, que comenzó a regir este año, se paga en 3 cuotas. La primera vencerá el próximo 30 de septiembre, la segunda el 6 de noviembre y la tercera el 11 de diciembre. El artículo 628 del proyecto de presupuesto de Vázquez, que elimina la rebaja de 18% a la contribución inmobiliaria rural, mantiene otras disposiciones sobre este impuesto de la Ley de Valle. Por ejemplo, que los propietarios de padrones rurales que exploten predios que no excedan las 200 hectáreas, índice CONEAT 100, estarán exonerados del pago de la contribución inmobiliaria rural por hasta las primeras 50 hectáreas equivalentes, pagando el impuesto sobre el resto. En Uruguay la propiedad de la tierra está gravada con 3 impuestos. La contribución inmobiliaria rural, cuya recaudación está destinada a las intendencias, el impuesto al patrimonio y el impuesto a primaria, anunciado en la campaña electoral por el presidente Vázquez y restablecido este año. El impuesto de primaria en el agro fue sancionado en julio pasado con votos del Frente Amplio y del sector Alianza Nacional del senador Jorge Larrañaga. Este grupo votó convencido de que los recursos obtenidos por el impuesto irán a las escuelas rurales, algo que el resto de la oposición cree que no ocurrirá. La ley establece que el impuesto de primaria lo deberán pagar los propietarios de inmuebles rurales con explotación de predios superiores a las 300 hectáreas, índice CONEAT 100. El gobierno calcula que la recaudación del impuesto de primaria en el agro rondará los 18 millones de dólares y que lo pagarán propietarios de alrededor de 14.000 establecimientos rurales, de los 44.781 que existen en el país, algo más del 30%. Hoy, la mayor parte de lo que recauda este impuesto, alrededor del 90%, proviene de los inmuebles urbanos y suburbanos. En 2014, la recaudación por el impuesto de primaria en inmuebles urbanos y suburbanos fue de unos 64 millones de dólares, el 60% en Montevideo. El nuevo impuesto fue rechazado por las gremiales agropecuarias que alertaron que afectará la competitividad del sector. La Federación Rural, por ejemplo, emitió un comunicado esta semana rechazando la sustitución del artículo 448 de la Ley 17.296, ley del 21 de febrero del 2001, sustituido por el artículo 628 del proyecto de ley de presupuesto del presidente Vázquez, lo que determinará un aumento de la carga tributaria en un 22% sobre lo que ya está pagando el sector agropecuario por concepto de contribución inmobiliaria rural. Ante esto, la Federación Rural se está movilizando a través de sus diferentes federadas en todo el país y elaborando un documento que se presentará ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras del Poder Legislativo, finaliza el comunicado. En instantes, el informe central de hoy con el ingeniero Julio Subié y un interesante aporte sobre un tema muy importante en estas fechas, como lo es el de la revisión de los toros. En instantes, la primera parte de este informe. Saludamos a las empresas que se están incorporando a este nuevo ciclo de Agroideas. Nuestro presentador principal, Ganadera del Norte, y los auspiciantes Barraca Araujo, Cabaña María Isabel y el marticero Antonio J. Bru. Gracias por confiar en la propuesta. Ahí en pantalla tenemos los teléfonos de nuestro equipo de producción comercial con todas las facilidades para que los empresarios del rubro puedan ponerle voz e imagen a su propuesta comercial.
Martes 15, hora 14, local Las Casuarinas, 10 yeguarizos, 450 lanares, 320 vacunos. Lanares, 250 borregos gordos y preparados, 100 ovejas preñadas y pariendo, 100 ovejas gordas y preparadas. Vacunos, 10 vacas y novillos gordos, 140 terneros y terneras, 80 vacas de invernar, 50 vaquillonas de 1 a 2 años y 40 novillos de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Destacamos lotes de terneros sola marca Brangus, de excelente clase, vaquillonas preñadas y falladas con peso dentore, excelente vaca de invernar de muy buen tamaño como para meter muchos kilos. Consulte por financiación, no se otorgan créditos en el día del remate. Pasarán bajo martillo 2 motos seminuevas, una Jumbo 125 con 500 kilómetros y una Winner 200 centímetros cúbicos. Recuerde, los buenos ganados de Artigas se venden en Las Casuarinas y lo remata Ganadera del Norte.